Qué hermoso que es estar nuevamente juntos, un Shabbat más, un día de reposo más, para considerar la porción que corresponde a esta semana. Gracias por haberse conectado en vivo, como cada sábado. Estamos agradecidos a todos ustedes y los saludamos, le damos la bienvenida y le pedimos que use un cuadernito, una hoja de papel, lápiz, lapicera, lápices de colores, lo que quiera usted, pero que tome nota de los textos y de las cosas principales que vamos a estudiar. Esto es un estudio, ¿no? Esto no es una predicación, sino un estudio donde aprendemos, tratamos de ir aprendiendo cada semana las enseñanzas de la palabra de Dios. Muy buenos días a todos, gracias a ustedes, a cada uno por estar, gracias al pastor Enzo, Horacio, y agradecido fundamentalmente a Dios por haber llegado a un Shabbat más y por el privilegio que tenemos de abrir su palabra, meditar, descubrir los tesoros escondidos que ella encierra, que son de gran edificación para nuestras vidas. Así que, bueno, listos en breve para comenzar. Buenos días, Ada, buenos días, Horacio, buenos días a toda la gente linda que siempre está del otro lado de las cámaras en nuestras redes, tanto como Facebook, como YouTube y la página de retorno.tv, donde un día más nos encontramos en este Shabbat para poder honrar la palabra de Dios, estar con Él, un día apartado, santificado justamente para este tema, para estar con Él. Así que, como decía Horacio, prepare su lapicera, su anotador, su Biblia y preste mucha atención porque estas porciones de todo el libro de Génesis es la estructura, es el cimiento para poder entender toda la Biblia y hoy vamos a ver unas historias realmente espectaculares que tienen muchísima profecía para estos tiempos que estamos viviendo en estos días. Muy bien. Entonces, estamos listos y Ada entonces nos va a anunciar cuál es el nombre de la porción y cuáles son los temas que ella incluye para comenzar inmediatamente el estudio, porque es muy poquito el tiempo que tenemos, 1 hora y media no alcanza para mucho. Bien, la porción de esta semana es la número 11, lleva por nombre Vaigash, que significa y se acercó. ¿Quién se acercó? En este caso, Judá. Judá se va a acercar a hablar con José. Las lecturas que abarcan esta porción es Génesis 44, versículo 18 a 47, 27. Ya estamos casi terminando, la semana que viene, Dios mediante, estaríamos terminando con el libro de Génesis. Con respecto a la lectura de los profetas, Ezequiel 37, del 15 al 28, y Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Con respecto a los temas que abarca, es Judá va a intercede por Benjamín ante José. José se identifica y se da a conocer a sus hermanos. José les da regalos y envía a los hermanos de vuelta a Canaán. Jacob recibe la noticia de que José aún vive y es el vicegobernador de Egipto. Jacob emprende el viaje rumbo a Egipto. La suma de los 70 descendientes que van a ir a ingresar junto a Jacob a Egipto. José asegura el asentamiento de su familia en la tierra de Gosén y el encuentro de Jacob con el faraón y por último José y la hambruna. Y quiero mencionar que es importante destacar la parte de los profetas de Ezequiel 37, cómo es que se relaciona con esta porción de la Torá. Vemos que en la porción de la Torá el reencuentro de José con sus hermanos y José revelándose a sus hermanos. Vemos los 12 hijos de Jacob reencontrándose. Y esto se relaciona con Ezequiel 37, porque justamente Ezequiel 37 nos habla de la unión definitiva en manos de Dios de Israel
y de Judá. Entonces es el reencuentro, es la reunificación definitiva de Israel y Judá. Qué bueno. Empezamos entonces con el capítulo 44, desde el versículo 18, que tiene el nombre de la porción. Dice entonces Judá, Vaigash, a él. Quiere decir, entonces Judá se acercó. ¿Vieron? Siempre de la primera frase va a salir el nombre de la porción de la semana, por supuesto en hebreo. Entonces Judá se acercó a él. ¿A quién? A José. Y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres como Faraón. Bueno, evidentemente no vamos a leer del 18 al 34 porque usted tiene la Biblia abierta delante suyo en este momento. Y ya le lo recomendamos, estudiaron en la claro, lo estudiáramos durante toda la semana. Además usted tiene la Biblia abierta delante suyo como para poder seguir la lectura y seguir el tema que estamos desarrollando. Pero vamos a enfocar enseñanzas. José intercede por Benjamín, decía Ada recién, como tema de esta primera parte. Y es muy interesante ver que dice que tú eres como Faraón. Tú eres como Faraón. Y si tomamos a José como el tipo del Mesías, como el tipo de Jesucristo, vamos a ver que Jesús mismo le dijo a Felipe, ¿por qué me dices muéstranos al Padre? Le dijo a Felipe. Pero Felipe le dice, mostranos al Padre y te vamos a creer. ¿Por qué me decís muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acá tienen la figura clarita. Tú eres como el Faraón. José como el Faraón. Jesús como el Padre. Entonces, muy interesante entender que lo que está haciendo toda esta historia de José es todo profético. Profético en dos aspectos. Profético en relación a Jesucristo y profético en relación a los últimos tiempos. Al regreso del Mesías. Al regreso del Mesías y la unificación de las dos casas de Israel, tanto la casa de José como con la casa de Judá. Dos casas. La 10 tribus del norte, la casa de José, que la Biblia le llama en el Antiguo Testamento la casa de Efraín o Israel. Y la del sur, que es la casa de Judá, que está compuesta por la tribu de Judá, más la de Benjamín, más los levitas. Entonces, ahí tenemos esa reunificación que tal vez Pastor Enzo amplíe un poco más dentro de un rato, pero vamos a adentrarnos, a contextualizarnos, entrando en la consideración de la historia. Bien, para esto nos remontamos brevemente a la porción de la semana pasada. Ustedes recuerdan que Benjamín había sido capturado infraganti con la copa del virrey, es decir, vemos a un Benjamín que queda, ¿no?, a los ojos del faraón, mejor dicho, a los ojos de José, como un ladrón. Por esta causa José había dictaminado que Benjamín tendría que permanecer en Egipto como esclavo mientras sus hermanos quedaban en libertad para regresar a Canaán con su padre Jacob. Y la verdad que todos los hermanos se quedaron impactados, pero, y acá da comienzo la porción de esta semana, Judá va a ser el único que se atrevió a arriesgar su vida para interceder por su hermano Benjamín. Judá lo que hace es acercarse a José y va a hablar al corazón de José. Aunque para Judá, quien tenía enfrente a él no era José, su hermano, sino que era el virrey de Egipto. La verdad que Judá no podía objetar el veredicto que había dictado José porque la copa había sido encontrada en la bolsa de Benjamín. Pero en cambio, ¿qué va a hacer Judá? Judá se ofreció él mismo como esclavo o como sirviente
de José, sin percatarse de que le estaba hablando a la misma persona que una vez, hace 22 años atrás aproximadamente, él había vendido como esclavo. Fue Judá, no sé si ustedes se recuerdan, el que dijo, ¿por qué no lo vendemos? No lo matemos, pero ¿por qué no lo vendemos? Y la verdad es que si podemos imaginar la escena, vemos a los hermanos de José pedir misericordia y sin embargo José no la había recibido de ellos, ¿no? ¿Qué situación la de José? ¿Qué hacía José en ese momento? ¿Dejaba llevar por sus emociones, sus sentimientos? ¿Trataba de ejercer venganza por mano propia? ¿O hace el camino que definitivamente escogió hacer, el del perdón y la reconciliación? Judá ofreció un argumento cargado de emoción y reforzado por la promesa que le había hecho a su padre y el amor que le tenía a Jacob. Porque ¿qué había dicho Judá? Judá dijo, que sea yo quien quede como esclavo en lugar de Benjamín, para que nuestro anciano y angustiado padre pueda volver a ver a su amado hijo menor, dado que fui yo quien garantizó la seguridad de Benjamín y no puedo retornar sin él, no sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre. Entonces, a partir de ese momento, Judá empezó a cumplir con su responsabilidad, con ese compromiso que había asumido delante de su padre Jacob, de hacer todo lo posible para traer de vuelta a Benjamín. Demostró esta actitud de Judá un afecto profundo hacia Benjamín. Acordémonos que Judá era hijo de Lea y Benjamín hijo de Raquel junto con José. Eran los dos únicos hijos que Raquel le habían dado a Jacob. Los que habían vendido a José, estos hermanos, no querían ahora abandonar a Benjamín. El argumento más fuerte en el cual insistió Judá fue la pena insoportable de que su anciano padre sufriría si Benjamín se quedaba como esclavo allí. Y Judá usa una frase muy impactante. Judá dice, el alma de mi padre está ligada a la de Benjamín. Él dice, su alma está ligada a la de él. Había una ligadura almática entre Jacob y Benjamín. ¿Cuánta razón tenía Jacob cuando en su lecho de muerte dijo, Judá, te alabarán tus hermanos, porque él superó a sus hermanos en denuedo, en sabiduría, en elocuencia y en ternura hacia su padre y hacia su familia? Entonces vemos que había hecho también Judá un gran proceso, ¿no? Había hecho un proceso de cambio. Y también podemos ver acá la figura de Yahshua, la figura del Mesías, como intercesor, porque nuestro Señor, Yahshua, desciende de Judá. Por eso Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y también Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, Yahshua, al igual que su padre Judá, no solo intercedió por los transgresores, sino que salió de fiador por ellos. Acá se nos armó un lío bárbaro, Pastor Enzo, ¿eh? Tenemos un abanico de frentes abiertos, de temas, frentes temáticos, muchos. de temas abiertos. Uno que a mí es el que más me impacta, hay dos que me impactan mucho, es esto de la ligadura del alma de Jacob con Benjamín, porque eso tiene una gran enseñanza para la iglesia hoy. La otra que me impacta más todavía es el motivo de Judá y el motivo que él expone vez tras vez
es no querer hacer sufrir a su padre. Es el cuidado del corazón de su padre. Es el sentimiento profundo de amor por su padre Jacob, en este caso, Israel en el aspecto espiritual. Porque ustedes noten, y siempre se lo decimos, cuando la Biblia habla de Jacob, está hablando en un plano natural. Cuando la Biblia habla de Israel, está hablando de un plano espiritual. Entonces, acá yo, antes de dejarlo al pastor Enzo comenzar con la reflexión, quiero decirles que algo había pasado en el corazón de Judá, que lo había transformado. Ya no era el mismo que tenía celos de su hermano, un celo tan profundo, o celos tan profundos, que había deseado su muerte junto con los otros hermanos, excepto Rubén, y que había decidido venderlo a una caravana de ismaelitas que pasaban hacia Egipto. Lo vendió como esclavo, o sea, no se vende a una persona libre. Directamente Judá sabía que había vendido como esclavo a su hermano José. Había pasado algo en el corazón de este hombre, de este hijo de Jacob, que había transformado su corazón. Y es lo primero que quiero destacarles acá. El amor de Judá por su padre. Y llevarlo a un plano espiritual, el amor de Judá por Israel, su padre. ¿Qué ha pasado en nuestro corazón? Porque lo primero fue probablemente un odio hacia su hermano y una ambición que lo llevó a venderlo por 20 piezas de plata o 20 monedas de plata. No como a Jesús, que se lo vendió, porque fue el mismo, fue Yehudá. Yehudá vendió a Yosef por 20 piezas de plata, y Yehudá en el Nuevo Testamento vendió a Yeshua por 30 piezas de plata. Pero está el modelo, ¿ven? Entonces, ¿qué pasó en el corazón? Porque después de esa venta, Judá anduvo medio errante, tuvo hijos con una cananea, 3 hijos, y Dios le mató al primero y al segundo. No se murieron por accidente. Dios le mató el primer hijo de Judá, le mató a Onán, el segundo hijo de Judá. Después terminó teniendo... enviudó y terminó teniendo hijos con su nuera. Con Tamar. Con Tamar. ¿Qué pasó en todo ese proceso de engaño y sufrimiento? Porque su nuera lo engañó para tener un hijo con él. Entonces, todo ese proceso de que sus propios hijos fueron matados por Dios, sus propios hijos, 2 de sus 3 hijos, de sus 3 hijos con la cananea, fueron matados por Dios. Fue engañado por Tamar, lejos de casa, lejos de su padre Jacob. ¿Cómo se transformó a partir del sufrimiento su corazón de tal manera que empezó a hacer un ruego a José por motivado en el amor por su padre Jacob? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Qué ha pasado en mi corazón durante todos estos años? Hemos sufrido, hemos padecido, hemos pasado por dificultades, hemos pasado por engaños. Aún la misma religión nos ha engañado. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos transcurrido en este camino? ¿Eso ha servido para alejarte de Dios o ha servido para crear en tu corazón un amor intenso por Dios? Porque todo este discurso de Judá está motivado en el amor por su padre. Todo. ¿Ha llegado ahí? ¿O el sufrimiento, el padecimiento, las pruebas, las dificultades, los engaños de la religión te han separado, te han apartado de Dios? ¿O realmente te has dado cuenta cómo es el corazón de Dios, que es un corazón amoroso, y has creado, has desarrollado en tu interior un profundo amor por el Padre Celestial, que te motiva aún a querer dar tu propia vida,
aún a decir, tomame a mí como siervo en una circunstancia antes de herir el corazón de Dios. Antes, la Biblia lo llama contristar el Espíritu Santo. Antes de contristar el Espíritu Santo, antes de contradecir a la instrucción de Dios, que me encargó tal y tal cosa. Lean ese discurso 3 o 4 veces, ese ruego de Judá, y van a notar ese corazón transformado que ahora ama a Dios. Primero le llevó la ropa de José teñida con la sangre de un cordero o de un animal. Y no le importó que su padre sufriera. Ahora está cuidando el corazón de su padre. Hemos aprendido a cuidar el corazón de Dios, a amarlo, a temerle, a respetarlo de tal manera que queremos tener una conducta que no hiera su corazón. Esta es la primera pregunta. Después voy a hablar un poquito de la ligadura almática de Jacob con Benjamín. Sin duda que esta parte de la historia es muy conmovedora. Cuando dice el primer versículo, y es el nombre de la porción de hoy, Vaigash, que dice, entonces Judá se acercó a él. Esa palabra se acercó tiene que ver muchísimo con Levítico. Cuando comienza Levítico vamos a encontrar las ofrendas allí. Y el ofrendar justamente es eso, acercarse a Dios. No es lo que uno lleva, sino es el acercarse a Dios, porque nadie puede acercarse a Dios si no ha hecho una verdadera teshuvá, un arrepentimiento. Aquí lo vemos a Judá de esa manera. Fíjense cuál es su ofrenda, ¿no? O sea, su servicio, su todo, porque él está dando su vida como para ser esclavo de José, está dándole todo. O sea que ahí va con la ofrenda, porque él se acerca a José, donde es una figura de Jesús en este caso, y él se acerca con su ofrenda. ¿Y cuál es su ofrenda? Es su voluntad, rendirse, acá estoy como esclavo tuyo. Y Santiago 4:8 nos habla de esto, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, o sea, recíproco, yo me acerco a Dios. ¿En qué condición? Esta palabra tiene que ver con acercarse con respeto, no acercarse, bueno, me voy a arrimar a este que está acá, no, sino es con la intención de abordar a alguien, en este caso Dios, sabiendo de mi estado, de mi condición, me acerco a Dios para reconciliarme con Él. Y dice, y Él, cuando hacemos esto, y Él se acercará a vosotros. Lo voy a seguir leyendo porque es interesante. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ve? Acá nos está dando, es lo que está haciendo Judá, pero también lo que tenemos que hacer nosotros constantemente. Dice el 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué ocurre cuando Judá está haciendo esto? Ocurre todo lo que está acá. Él se acerca, el corazón de José, que es como Dios mismo en ese momento, se está moliendo en pedazos porque está viendo la actitud de Judá. Y dice, y vemos lo que termina pasando, porque sí, claro, vemos a continuación lo que viene, vamos a ver que José no soporta más y tiene que rebelarse. ¿Y por qué? Por la actitud de este acercamiento de Judá, que es con teshuvá, con arrepentimiento bíblico. Por lo tanto, esta actitud es una actitud que nosotros debemos imitar día tras día, a Judá en este caso, delante de Dios, acercarnos a Él, dando nuestro corazón, dando nuestros servicios, reconociendo que Él es Dios, que lo hemos herido, que hemos fallado, y en este Santiago 4, del 8 al 10, que es lo que yo he leído, ustedes podrán observar la actitud, que es la misma que tiene acá Judá, en la que Santiago nos está pidiendo a nosotros que tengamos esa misma actitud delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo se ha transformado nuestro corazón
a lo largo de los años. Porque lo que estaba probando José sabía lo que le había pasado a él. No solamente lo que le había pasado cuando lo tiraron en el pozo o cuando lo vendieron. Él sabía lo que le había pasado antes, cuando él, por su vanidad y orgullo, revelaba los sueños que Dios le había dado, pero la actitud que fueron teniendo los hermanos no empezaron en el pozo, empezaron desde que José era mucho más joven. Entonces, todo eso él lo había visto la indiferencia del sufrimiento de Jacob en el corazón de sus hermanos mayores. Cuando él estaba en el pozo, los hermanos estaban comiendo, o sea que mucha preocupación no tenían, porque la Biblia lo dice y lo hemos estudiado, estaban comiendo ahí arriba mientras él estaba. Entonces, José, antes de darse a conocer, probó el corazón de ellos. Probó, y eso es muy importante para nosotros. Nosotros queremos más revelación. Señor, revélate, más revelación, más, quiero conocerte más, dice una de las canciones. Quiero conocerte más. Bien, quiero conocerte más. ¿Saben cuándo se va a revelar el Señor? Cuando tu corazón esté preparado para esa revelación, cuando haya sido transformado, cuando ya no hagas las cosas por orgullo, por vanidad, por vanagloria, por rencor, por resentimiento, por competencia, por pleitos, por contiendas, por disensiones, cuando hagas las cosas por amor. Cuando empieces a hacer las cosas por amor, cuando el otro sea tu prioridad, porque hay dos prioridades, o tres. Una es, yo soy mi prioridad. Mi éxito en el ministerio, mi éxito en la vida cristiana, mi prosperidad, porque Dios está, ¿ves? Soy tan bueno ahora que soy creyente que Dios me prospera, me da salud, me da esto, me da lo otro. Entonces el yo y el yo. Esa es la primera prioridad del egocentrismo. La segunda es el convertir el yo en el nosotros. Eso lo hemos dicho en otra oportunidad, el yo en el nosotros. Cuando el otro empieza a ser nuestra prioridad. Y esa es la transformación que José necesitaba ver en el corazón de sus hermanos y lo vio expresado en la voz de su hermano Judá. Entonces, él dice, la vida de mi padre está atada a la del joven, a la del muchacho, está atada. Esa atadura almática, ese afecto natural, ese amor de padre había ligado el alma de Jacob a la de su hijo Benjamín. El amor de ese padre era tan grande que le había producido una atadura almática con su hijo, de modo que si moría ese hijo, moría el padre también. La atadura que produce el lazo de amor entre un padre y un hijo es buena, es sana, es buena, y es figura del amor entre el Padre Celestial y Jesucristo. Es una figura. Al igual que lo que sucede en esta historia, en que la vida de Jacob estaba ligada a la vida de Benjamín, esta atadura almática constituye una revelación básica con respecto a la doctrina de la paternidad espiritual. Es un misterio, pero es una realidad. Se produce una ligadura almática entre un padre espiritual y su hijo espiritual que produce diversas consecuencias. Entre las más importantes se encuentra la transferencia del modelo de vida. Transferencia del modelo de vida. Todo cristiano con un llamado a servir al Señor debe tener en cuenta esta realidad cuando se acerca a un hombre y lo toma como su padre espiritual. No debe olvidar que siempre las ligaduras almáticas reproducen patrones de conducta. Tanto patrones de conducta buenos o tanto patrones de conducta malas. Hay cosas que se transmiten a través de esta ligadura almática, porque toda ligadura del alma abre un canal de transferencia espiritual. Por ejemplo, si un padre espiritual, y estoy hablando de la paternidad espiritual, estoy hablando de, mirá a quién has elegido como padre espiritual, ya sea tu pastor, tu líder, la persona que te está guiando en el camino. Mira, porque hay una transferencia. La Escritura dice que el pueblo será como el sacerdote. Entonces, vemos, y lo vemos muy claramente eso en los creyentes. Ese canal de transferencia. A ver, si un padre espiritual es recto, el hijo va a recibir almáticamente ese modelo. Si el padre espiritual se ajusta a la palabra de Dios, entonces si es un hombre de oración, si es un marido dedicado a la familia, si es una persona trabajadora, si es responsable, diligente,
que honra sus compromisos, entonces se empieza a reproducir esa transferencia al hijo, en el hijo espiritual. Pero si un padre espiritual es negligente, ¿bien? Y no estoy hablando de nadie en particular, aunque tengo a varios en mente en este momento. Si un padre espiritual es negligente, su hijo va a recibir almáticamente ese modelo. De la misma manera, el modelo de ser indisciplinado. Ah, no, pero yo soy pastor, yo ayer tuve culto hasta las 12 de la noche, por eso hoy duermo hasta las 12 del mediodía. Eso nos decía uno de quienes fue un padre espiritual para mí, Martín Welsenack, me decía, ¿ves? Estos pastores no respetan a la gente, porque la gente tiene que acostarse temprano porque mañana se levantan temprano para ir a trabajar, pero ellos duermen hasta las 11. Siempre me lo hacía ver en las iglesias donde íbamos generalmente a predicar. Entonces, cuando el pastor tiene que tener una disciplina, el pastor se tiene que levantar temprano. Dice, no, pero yo estoy dedicado a tiempo completo. Levantate temprano y estudia la palabra, buscate cosas productivas para hacer. Si el pastor es indisciplinado, si el modelo del padre espiritual es indisciplinado, vago, que se aprovecha de los hermanos, con poca oración, poco amor por la palabra de Dios, incapacidad para sostener un compromiso, se comienza a reflejar en la vida del hijo espiritual. Es impresionante ver cómo el alma de una persona queda ligada al alma de otra persona. Y el hijo se va contagiando espiritualmente de los valores, hábitos y actitudes de aquel a quien ha aceptado como padre espiritual. Yo no tengo más nada que decir de acá. Yo ya pasaría al 45. Bien, Ada, ¿qué pasa con el 45? Porque es el que más le gusta al pastor Enzo, el 45. A ver. Es el más fuerte, ¿no? El que, como decía el pastor Enzo, no hay manera de leerlo y no terminar llorando si uno se compone mentalmente esa imagen, porque vemos que acá en el 45 José finalmente se identifica como yo soy José y se reconcilia con los hermanos. Con este ofrecimiento que Judá le hace, José finalmente obtuvo una prueba irrefutable de la nueva actitud, del nuevo corazón, podemos decir, que poseían en ese momento sus hermanos, de su devoción filial a Jacob, de su amor por Benjamín y un sincero arrepentimiento por el crimen que habían cometido contra el propio José. Y la verdad que comprobar eso, como bien decía Horacio recién, eso era todo este proceso, todos estos acontecimientos, lo de la copa hallada, lo del dinero vuelto a poner en el costal de cada uno de ellos cuando fueron a... Todo lo que José fue armando, toda esta estrategia, tenía como objetivo principal que José pudiera darse cuenta de cómo estaba el corazón de sus hermanos, si realmente habían hecho este proceso de teshuvá, este proceso de arrepentimiento del que venimos hablando. Y por supuesto, después de las palabras de Judá, que le impactaron a su corazón, José ya no pudo contenerse más, pidió quedar a solas con su familia, con sus hermanos. ¿Y qué les va a decir José? Solamente José dice 3 palabras. Yo soy José. Yo soy José. Y fíjense, ¿no? Esta figura que decimos siempre de José con Yahshua, con el Mesías, porque en Juan 18 del 4 al 9, nos relata que la noche en que van a prender a Jesús, ¿no? Y dice, Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaban con ellos también Judas, el que los entregaba y demás. Y luego en el 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Qué tremendo, ¿no? Acá Jesús dejando ir a los demás discípulos. Interesante esta similitud entre José y Yahshua. Y ahí, bueno, José rompe en un estruendoso llanto y estas lágrimas
fueron de ternura, fueron de emoción, fueron de afecto. Y apenas se da a conocer, dice, yo soy José, ¿y qué es lo primero que pregunta? Pregunta por su padre. No se puso a argumentar con ellos, no se puso a decir, miren, yo los podría haber matado, ustedes estuvieron mal conmigo. No, les dice, yo soy José, y lo primero que hace es preguntar por su padre. ¿Cómo estaba su padre? Cuando José dijo, yo soy José, el plan maestro de Dios quedó en evidencia para los hermanos. Todo lo sucedido durante estos últimos 22 años pudo verse ahora de forma objetiva. ¿Y saben qué? Lo mismo va a ocurrir cuando Yahshua regrese. Zacarías 12:10 nos dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Exactamente lo mismo nos dice Zacarías que va a acontecer cuando Yahshua regrese. Este llanto, este romper en llanto, reconociendo, ¿no?, justamente que Yahshua es el Mesías de Israel. Y luego, cuando vio la reacción de sus hermanos, José los llamó, los consoló, diciéndoles que lo que ellos habían hecho, esa venta, en definitiva fue parte del plan de Dios para preservar la vida sobre la tierra y para así poder descender a Egipto y que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham allá en Génesis 15, del 13 al 14, Dios le había dicho a Abraham, entonces ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Acá estábamos viendo que comenzaba a cumplirse eso que Dios le había prometido o profetizado a Abraham. Dios ve su propia obra desde el principio. Y obviamente nosotros, cuando estamos en medio de situaciones y de circunstancias, no la podemos ver. Pero Dios tiene el plan perfecto y Dios tiene la visión completa de nuestras obras, de nuestras vidas y de su propósito en nosotros. Es muy importante y necesario, para aplicar a nuestras vidas, no dejarnos dominar por el espíritu de víctima. Es un espíritu que muchas veces, ¿no?, en el cual las personas suelen ponerse. José no se dejó dominar por el espíritu de víctima. ¿Por qué? Porque cuando nos victimizamos, nos cegamos, limitamos nuestra capacidad de entender, no podemos ver la mano de Dios en medio de la prueba que estamos atravesando. El plan de Dios iba mucho más allá de José, iba a toda la nación de Israel, porque el propósito de Dios era salvar a toda la familia y llevarlos a Egipto. José, gracias a la actitud que tuvo, gracias a su aprendizaje, gracias a aprender a través de este proceso de circunstancias difíciles, José también pudo bajar su ego, cambiar su carácter, moldear su corazón y sobre todo, José no interrumpió el plan de Dios. José luego promete tomar a sus hermanos a su cuidado, le dice que vayan deprisa, que vuelvan a Canaán a informar a Jacob, que José estaba vivo y que no solamente estaba vivo, sino que era el gobernador o el virrey de toda la tierra de Egipto. José eligió la tierra de Gosén, que es donde ellos van a quedarse, es una zona al noreste, a la orilla del río Nilo, una zona muy fértil, y elige la zona de Gosén estratégicamente José, no solamente por las tierras, que eran buenas para el ganado, sino básicamente para mantenerlos apartados de la cultura dominante en Egipto, que era la idolatría, que era la inmoralidad,
y para que ellos pudieran ocuparse del pastoreo, una actividad que los egipcios aborrecían. Muy bien. Tenemos ahí toda la infraestructura armada, Pastor Enzo, como para ahora sí le vamos a dar con todo, ¿eh? Prepárense porque vamos a hablar de varias cosas aquí, del tema en el que nos ha contextualizado la Hada. Adelante, Pastor Enzo. Bueno, es evidente que esta manifestación de José a sus hermanos, debido a la actitud que los hermanos ya habían tenido, representado en este caso por Judá, que lo explicamos anteriormente, esto es algo profético que va a suceder de aquí a poco, que es la unión de todo Israel, que hoy está dividido en dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel, o la casa de Efraín, como muchos la conocemos en la Biblia. Y vemos que en esa presentación, cuando le dice yo soy José, que lo explicaba muy bien Ada recién, yo soy José, por eso cuando leemos esta semana, lo volví a leer porque es parte de lo que había que leer para ahora, y no podemos evitar el sentimiento, porque estamos, cuando lo leemos, estamos viendo una actitud que ellos no sabían que era José. José sí sabía que eran sus hermanos, y él estaba muy emocionado por eso, pero tenía que actuar de una manera tal que ellos no se dieran cuenta. Y entonces vemos la tensión de los dos lados, y en un momento tiene que romper José, no puede más porque ya su interior explota, que es lo que nos pasa a los lectores cuando leemos esto, ¿no? Y esta situación es profética porque esto se va a volver a repetir. Porque cuando esto ya no va a ser José, sino que va a ser Yahshua, va a ser Jesús, que se va a manifestar uniendo las dos casas. Y cuando decimos la casa de Judá, son los que hoy conocemos por judíos. Y aclaro, cuando nosotros decimos judíos, estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña como judíos, no de la variedad que hay hoy de los que se les llama judíos. Por ejemplo, la gente dice, los judíos son esto, los judíos son aquello. En parte tienen razón. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de judíos estamos hablando, en nuestro caso, ¿no?, de Pedro, de Pablo, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de aquella gente que nos explica, nos enseña la Biblia, la actitud de la Torah en su vida. Entonces me refiero a ese judío, no a aquellos judíos que son artistas, son famosos, tienen un nombre judío, dicen que son judíos y no saben Torah y tienen una vida totalmente diferente y opuesta a la verdad. Y después hay otro tipo más de judíos que son los que están dominando el mundo, los que están haciendo daño tremendamente. Entonces, claro, cuando uno habla de judíos, el que escucha se para de un lugar y dice, yo conozco esto. No, estamos hablando de estos judíos, ¿no? Por ejemplo, Romanos 11, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y la aclara, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de otro tipo de judío, que hay muchos más en variedad. Es lo que pasa con los argentinos. Los argentinos son buenos, bueno, depende, ¿no? O sea, los de Estados Unidos son buenos, bueno, depende. O sea, pasa lo mismo en todos lados, pero cuando hablamos específicamente de algo como es esto. Y lo importante de esto es que cuando estas dos casas, Judá e Israel, que está dividida, ¿por qué? Por un plan que Dios tuvo, y justamente es un plan de preservación, que lo que está haciendo con José es lo mismo que hizo Jesús hasta el día de hoy. Cuando Él se manifieste, y voy a hablar ahora de la casa de Judá primeramente, cuando Él se manifieste en la casa de Judá, lo verán, y verán al que traspasaron, como el versículo que leía Ada recién, que está en el libro de Zacarías, verán al que traspasaron, pero lo reconocerán y van a entender que al que están viendo
va a ser la misma actitud de los hermanos cuando lo vieron a José. ¿Cómo? José vestido de esa manera, José siendo un egipcio más. O sea, todo lo que pasa en el corazón en esos minutos, que son horas para la persona que lo está viviendo, a pesar de que en tiempo real son minutos, es lo que va a pasar la casa de Judá, porque va a reconocer al Mesías, que el Mesías es aquel que ya vino hace 2000 años, murió por ellos, que está actuando en el mundo, y ellos no lo pudieron ver porque todavía lo están esperando, pero cuando Él se manifieste van a tener esta experiencia que está acá. Pero en parte la casa de Israel, que somos nosotros, o la casa de Efraín, recuerda, son dos nombres, no variedad. No es la iglesia que comúnmente decían, esta es la iglesia. No, somos los que hemos creído en Jesús como Mesías, lo hemos recibido como lo conocimos, como llegó a nuestra vida, ya sea en la forma católica, en la forma evangélica, en la forma de la que sea, pero en un determinado momento nosotros hemos abierto nuestro corazón y hemos comenzado a estudiar Torah, estudiar el Pentateuco, estudiar estos 5 libros, que es la voluntad de Dios, y cuando nosotros hicimos ese trabajo, Él se manifestó a nuestra vida, que si bien hay una pequeña diferencia, porque en este caso con los judíos bíblicos que estoy hablando yo ahora, Él se va a manifestar, ellos conocen Torah, saben Torah, pero no conocen al Mesías. Nosotros conocimos al Mesías de distintas maneras, pero Él se manifiesta en nuestro corazón cuando nosotros estudiamos Torah, estudiamos realmente cómo Él es, cómo nos enseña. Por ejemplo, hoy en la experiencia de alguien que ha pasado un año, que nos viene siguiendo, un año, voy a decir esto, hoy está viendo a José como Jesús, y está viendo a los hermanos como el pueblo de Judá, está interpretando esto que en la historia es, José se dio a conocer a los hermanos. No cambia mucho si sabemos esa parte, pero cuando nosotros entendemos lo que realmente está pasando en este lugar, nosotros estamos entendiendo la base. Ahí entendemos por qué cuando Jesús vino, dijo, vine a buscar las tribus perdidas de Israel. O sea, ¿cuáles son? Justamente estaba allí cuando Él se manifestó, cuando caminó sobre esta tierra, estaba la casa de Judá, que es Judá, Benjamín y parte de Leví. Estaban ahí, pero Él dijo, vengo a buscar las perdidas, y las perdidas éramos nosotros, que son aquellas 10 tribus que se denomina la casa de Israel o la casa de Judá, que luego nosotros, ya sea por descendencia o porque Él nos introduce en el pueblo sin ser parte del pueblo, de una u otra manera somos aquella casa de Israel, que hoy conocemos al Mesías y estamos conociendo Torah. Y prontito Él va a unir estas dos casas, se va a manifestar a los dos. Y cuando se manifieste los dos, en el caso de la casa de Judá, va a ver al que traspasaron. Realmente yo le digo a toda la gente, siempre hay muchos videos, tenemos en los estudios de la Facultad Bíblica muchas enseñanzas sobre este tema, muchos estudios que hablan sobre este tema, y le pido que lo aprenda. Esto es importantísimo, porque si no terminamos diciendo cosas como que, bueno, Dios ya no quiere más a los judíos, no, ahora es la iglesia, y no es así, sigue siendo el mismo pueblo que Él escogió. Cuando nosotros vemos el nuevo pacto, decimos, este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, está nombrando a las dos tribus, la separación de las casas, pero como uno solo. Dios, como leí en Romanos, dice, no ha desechado a su pueblo, en ninguna manera lo ha desechado. El pueblo sigue siendo el mismo y tenemos que conocer la historia. Hemos sido injertados nosotros, que no éramos de la descendencia, hemos sido injertados y por lo tanto hoy sí somos hijos de Abraham. Qué bueno. Bueno, viendo cómo el tiempo no se detiene, interesante eso, ¿no? El factor tiempo no se detiene.
hay un tema que podríamos desarrollar acá, que es el perdón de José hacia sus hermanos. El perdón de José hacia sus hermanos. No obstante, ese perdón no se perfecciona hasta el capítulo 50. Recién en el capítulo 50 se perfecciona ese perdón de José, o lo vemos nosotros, a pesar de que en el corazón de él probablemente sí haya estado perfeccionado. Nosotros no lo vemos perfeccionado hasta el capítulo 50, de los versículos 15 al 21, pero eso es la para allá de la semana que viene. Así que del perdón de José sobre su hermano, vamos a decir cosas importantes, enseñanzas importantes para nuestras vidas, pero recién la semana que viene. Recién lo vamos a hacer el sábado próximo. Por lo tanto, vamos a seguir acá. Lo único que voy a decir con relación al perdón es que al brindar el perdón a alguien que nos ha hecho daño, le estamos dando gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios no merecido, que el Señor nos ha dado a nosotros, tal como expresa la Biblia, de manera que Cristo nos perdonó, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, en Colosenses 3:13, y en Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, cuando se da el perdón a alguien, no nos creamos, ¿viste? Salís y se te hincha el pecho de tal manera que se te saltan los botones de la camisa. No, no existe nada que no hayas recibido. Perdonar es dar de la gracia de Dios. Y eso es lo que José hizo lo aprendió al final, porque la gracia de Dios fue derramada sobre José, vez tras vez, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el reino del faraón, en todos lados, él vio la gracia de Dios sobre su vida, y lo único que estaba haciendo es, lo que había recibido de gracia, lo estaba dando de gracia. De la misma manera que él había sido perdonado, estaba perdonando a sus hermanos. Entonces, eso lo vamos a dejar para la semana que viene, analizar la perfección del perdón que que José, la perfección que Yosef entregó a sus hermanos, o brindó a sus hermanos. Eso, anóteselo, no se lo pierda el próximo sábado a la mañana. Y avanzando un poquito más en el 45, vemos cómo Faraón se suma a la bienvenida, ¿no? O sea, los hermanos de Yosef regresan, y el Faraón se suma a la bienvenida, a recibirlos. Vemos la amabilidad del Faraón hacia José y sus hermanos, les da la bienvenida, y también le ordenó en forma expresa a José que enviara toda una dotación de carros llevando alimentos para traer a Egipto todas las pertenencias de la familia. No tenían por qué preocuparse de sus enseres, porque toda la riqueza de Egipto estaba a disposición de Jacob y su familia. La familia de José gozaba de buena reputación y fama, esto el faraón lo conocía, y a su vez José también envió regalos, provisiones, tanto para el camino de ida, para buscar a Jacob, como para el camino de vuelta. Les dio ropa nueva y les dio una advertencia. Y de esta advertencia quiero que tomen nota. ¿Por qué viene tan lineal la narración y termina diciendo, no riñan por el camino? En el 24. En el versículo 24. No riñan por el camino, no se peleen. Y la verdad, pero eran hermanos. Eran hermanos. ¿Cómo le voy a decir a hermanos? Es como que la próxima reunión en la congregación nos paremos ahí al frente y digamos, no riñan entre ustedes, no riñan entre hermanos, no se peleen entre ustedes. ¿Qué? Está de más eso. ¿Cómo vamos a decir eso? Se presume que debe ser así. Bueno, se presume que debe ser así, pero no es así, ni siquiera en la iglesia. Por eso podemos leer en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3, donde nos está diciendo exactamente lo mismo, pero acá a los hermanos de la congregación. Está diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo le habló José a sus hermanos?
como a niños. Eran todos adultos, tendrían, qué sé yo, más de... 40 y pico tenía, cerca de 50, 48, 47 tenía Judá en ese momento. Miren que eran Eran grandes grandes. ya, eran grandes, eran grandecitos, ya, Y José 30 y pico. ya habían dejado los pantalones cortos, ya usaban pantalones largos, le había salido la barba y habían pasado por muchas cosas. Pero ¿saben qué eran? Seguían siendo, para José seguían siendo los niños que él los vio pelearse permanentemente y él, como chismoso, le llevaba la noticia de la mala fama de sus hermanos a su papá. Bueno, todo lo había aprendido. Ahora él tomaba el rol de aconsejar a los hermanos y decirle, miren muchachos, yo los conozco, vuelvan y no sean como niños espirituales, no riñan entre ustedes. A ver, 1 Corintios, vamos a leer del 1 al 3, vamos. Dice, de manera que yo, dice el apóstol Pablo acá, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pero la pregunta que nos hacemos acá, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre hay un por qué. A ver, ¿por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue es lo que es y lo que va a ser. Entonces, lo que fue entre los hermanos de Israel en ese momento, los hijos de Israel, es entre los hijos de Israel hoy día, que somos nosotros, que son los miembros de las congregaciones, los hermanos, los miembros de la familia de Dios. No riñáis entre vosotros. Y vemos, no, pero esto que está diciendo Pastor Enzo, esto que está diciendo Horacio, no es así, yo no estoy totalmente de acuerdo. Miren, hace un tiempo recibí una de las frases más hirientes para la palabra de Dios que yo he escuchado en mi vida, y la he escuchado muchas veces, no una sola vez, y es, no estoy de acuerdo con todo, estoy de acuerdo con casi todo. Algunos dicen, estoy de acuerdo con casi todo, otros dicen, no estoy de acuerdo con todo. Es una palabra hiriente, es una blasfemia decir que estás de acuerdo con casi todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por detalles se pelean, estamos en desacuerdo. Eso es un fenómeno que se está dando en lo que se llamó, y se llama creo todavía, las raíces hebreas. Uno de los primeros que entró en ese movimiento que se llamó las raíces hebreas, un amigo mío de la infancia, cuando íbamos a la iglesia cuando éramos jóvenes, ahí en Villa Ballester, era el que tocaba la música en la congregación. Ahora ya somos viejos los dos, pero él fue uno de los primeros, hace muchos años, que entró en el movimiento de las raíces hebreas. En las raíces hebreas están todos separados. No está de acuerdo ninguno con el maestro que tiene al lado. Usted se mete en YouTube, porque esa es la costumbre que tienen muchos. Se meten en YouTube y tienen de rabino a YouTube. No es rabino uno o el otro, no, el rabino es YouTube en general. Pero no se dieron cuenta de que son niños espirituales. Que están todos riñendo los unos con los otros, que yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo porque este profetiza tal cosa y dice que la luna y que se va a llenar de sangre y qué sé yo, y el otro dice tal cosa y el otro y el de acá y el de allá y el otro se que hace el judío y acá, y están todos unos contra otros. Y la verdad que si hemos encontrado a Yosef, si lo hemos encontrado como lo encontró Yehudá ahí en el huerto de los olivos cuando dijo, ¿a quién buscáis? A Yeshua, el Nazareno. Y él dijo, a mí y a Yeshua, yo soy Jesús. ¿Qué dijo José? A mí Yosef, yo soy José. Si has encontrado a Jesús, allá sea en su forma griega, romana, como lo hemos conocido muchos anteriormente, pero ahora se te ha revelado como el Hijo de Dios, como el Mesías, el ungido de Dios, como el príncipe de Israel, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías que de reinar 1000 años sobre la tierra, en su reinado milenial, ahora lo has conocido como el Mesías judío. Entonces, y lo has conocido y lo has recibido en tu corazón, es hora
de seguir su palabra, no cuestionar la escritura, no cuestionar la palabra de su padre, porque por amor al padre Yehudá defendió a Benjamín, por amor de su padre. Entonces, ¿cuál es tu amor por Dios? Porque has encontrado a Jesús, has encontrado al Redentor, has encontrado al que te va a dar de comer y te va a sustentar con la palabra que es verdadera comida a su cuerpo y verdadera bebida a su sangre. Con la palabra de Dios que es alimento. Él te va a sustentar, pero no niegues la palabra de Dios. No niegues la palabra de Dios. Has conocido y has venido al Redentor, a Yeshua. Y lo has conocido. No riñáis por el camino. Aprendé de Yehudá que aprendió. Aprendió Judá a defender a su hermano, no a cuestionar a su hermano. No, porque están equivocados en esto. No porque están equivocados en aquello. No porque están equivocados. Y te pusiste a pensar en cuántas cosas estás equivocado vos. Porque la única verdad revelada es lo que está escrito literalmente en las Sagradas Escrituras, sin interpretación de nadie. Ni de denominación, ni de ministerio, ni de teólogo, ni de doctor en teología, ni de facultad bíblica, ni de nadie. Es la palabra de Dios lo que está escrito literalmente. No te pongas a interpretar. La palabra de Dios no es para que yo la interprete y esté de acuerdo. La palabra de Dios es para que yo la obedezca. Para eso es la palabra de Dios. Pastor Enzo. Es indudable que estos conceptos que estás dando, Horacio, son directamente para aplicar en nuestra vida y tengamos cuidado con muchas otras cosas. O sea, cuando hemos aprendido de que la Biblia es un libro donde vemos estas historias y José está siendo tratado por Dios, a pesar de que ya había sido escogido, donde pasó un tiempo en su casa como el exaltado por el Padre, pero tuvo que pasar por toda una escuela de Dios para poder aprender algo que es... se lo puede definir como simple, pero la experiencia nos lleva a entender que es todo un proceso, que es aprender a honrar a Dios diciendo lo que Él dice. O sea, como decía Horacio, no interpretar nosotros, sino decir lo que dice la palabra. Esto nos hace perder muchas cosas, y es verdad, pero mantenernos en esto nos hace ganar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar a todo aquel que hable conforme a lo que está escrito. Jesús fue el ejemplo acá en la tierra cuando él decía, yo no digo nada, solamente lo que dice y enseña mi Padre. Entonces, cuando estamos viendo esta historia cargada de o sea, cosas históricas que son realmente muy motivadoras, con mucho sentimiento, pero también cargada de profecías para este tiempo, porque vemos a Faraón entrando en esto, vemos a Faraón diciendo, toma todo esto para que vayan a buscar y traer tu familia, y cuando vemos 10 asnos cargados, cuando el padre vio eso, pero él miraba y no estaba Benjamín ahí, o sea, tenía todas sus cosas en su corazón, pero estaba viendo esos 10 asnos que representan las tribus perdidas, que claro que Israel, o en este caso Jacob, no podía distinguir esto que hoy estamos viendo nosotros con el tiempo, pero esos asnos representan a Efraín, los 10 es la cantidad de las tribus perdidas. Entonces estamos viendo un montón de situaciones proféticas que Dios ya nos está mostrando el final desde el principio de las Escrituras. Es por eso que es maravilloso. Yo siempre enseñé y le dije a la gente que tenemos que estudiar, que tenemos que, si es posible, estar en institutos bíblicos, en lugares donde nos enseñen la palabra, pero hoy, que sigo diciendo lo mismo, ¿cierto? Hoy sumo a la gente diciendo, lea semanalmente las porciones, entre en esto que es la lectura y el estudio semanal, después
reúnase con los hermanos, algunos lo hacen a la mañana con nosotros, pero sí o sí lo hacen en la iglesia con los hermanos, y allí comparten y edifiquémonos mutuamente, porque esto es poderosísimo. Entender esto nos da una claridad de vida impresionante, porque estamos viendo las enseñanzas de Jesús desde el inicio, o sea, como lo ilustra el nombre, ¿no? Génesis, o en el principio. Entonces, simplemente sumo a esto, Horacio, hay cosas que van quedando, pero hasta el rey manda a que traigan a la familia, porque José era de tal bendición, porque había logrado en su vida él llenarse de Dios, que Dios estuviera con él, pero él estar apartado de eso, o sea, solamente hacer lo que Dios quiera. Ojalá lleguemos muy pronto a esto, no a lo que tenía José, no estoy hablando de la abundancia, sino simplemente estoy hablando de la vida que José aprendió a vivirla en Dios. Ojalá que pronto nosotros también podamos vivir esa excelencia. Es muy interesante lo que dice el pastor Enzo en relación con los carros, porque Sí. cómo lo honró el faraón a José, por el testimonio de José. Tal cual. Pero también Faraón era, el imperio de Faraón llegaba hasta Canaán, ¿eh? Canaán estaba incluido en el imperio de Egipto. O sea que también el Faraón conocía la fama de Jacob Sí. y sus 11 hijos restantes. Así que decía el pastor Enzo que le envió los carros del Faraón, ¿no? Pero no son los carros de guerra, como cantábamos en el coro ese, los carros del Faraón. No, estos eran los carros reales. Y cargados de mercancías. Y para ir a buscar a la familia de José. Ahora, van a Jacob. José le dice, anda a mi padre y decirle que yo vivo. Entonces van los hermanos, sin Benjamín. Y dice, papá, José vive. Hace 22 años que no lo vemos. Hace 22 años que vos tenés la túnica de colores guardada acá, teñida en sangre todavía. Creyendo que había muerto. Convencido de que había muerto. Con tu alma atada al otro hijo que te dio tu mujer Raquel, tu amada. Y ahora te venimos a decir que José vive. Y no lo trajimos a Benjamín. Se estaba muriendo Jacob, les aviso. El corazón de Jacob se estaba muriendo. Si no, lean el versículo 27. El versículo 27 dice, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Se estaba muriendo de la angustia y de la tristeza. Esto tiene una similitud, yo lo encuentro al menos una similitud con la actitud que tuvo Giesi. ¿Se acuerdan quién era Giesi? El discípulo de Eliseo. Cuando era el discípulo, le estaba enseñando a ser profeta. El discípulo de Eliseo. Cuando se sentía desahuciado y sin esperanza, y pudo ver los carros que Dios le enviaba. La pregunta es, ¿podés ver hoy los carros que Dios te envía para protegerte, para cuidarte, para rodearte de su protección, de su amor? Porque la Biblia dice que Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abras sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí tienen los carros de Dios. Eliseo tuvo misericordia e intercedió ante Dios para que Giesi pudiera ver. Y Romanos capítulo 8 nos dice que de igual manera el Espíritu de santidad nos ayuda en nuestra debilidad. Se había debilitado Jacob, como se había debilitado Giesi, por la falta de emuná, por no creer las palabras de Yeshua, las palabras de Dios a través de Yosef. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí se cumple entonces la escritura que dice: el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí se cumple la palabra de Dios a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y lo que dice Juan 8: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. José no los llevó para ser esclavos. José los llevó para preservación de vida, para que sean libres y tengan abundancia de bienes. Si el Hijo os libertare, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres. Yo termino con el 45, vamos al 46, si ustedes así lo disciernen. ¿Está de acuerdo, Pastor Enzo? Algo más del 45. Avanzamos, bien. Bueno, en el 46 vemos que Jacob va a ir al encuentro de José, y el 46 comienza diciendo: salió Israel, fíjense que acá lo llama Israel, su concepto espiritual, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: yo soy Yahweh, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José, cerrará tus ojos. Entonces, vemos en este capítulo que nos relata el traslado de Jacob hacia Egipto con toda su familia, y en ese descenso a Egipto, Jacob hace un alto. ¿Un alto para qué? Para expresar su gratitud a Dios. Entonces fue a Beerseba, un sitio muy significativo, y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre, dice, al Dios de Isaac. Allí mismo, en ese mismo lugar, tiempo atrás, Abraham había invocado el nombre de Yahweh y también lo había hecho Isaac. Entonces Dios se le aparece en esta visión nocturna, y obviamente Jacob sintió miedo, ¿no? No era nada... tenía muchas emociones en ese momento que estaba experimentando por la noticia, por la mudanza, por el regreso, pero también tenía miedo porque él era viejo, Jacob ya era viejo, y además este viaje que emprendían era largo. También tenía miedo pensando si sus hijos se iban a contaminar con la idolatría de Egipto y que tal vez se olvidaran de la tierra prometida. Entonces acá Dios, en ese momento de incertidumbre, de temor, se le aparece, dirige sus pasos, renueva el pacto, el mismo pacto que había hecho con Abraham y con Isaac, vuelve acá a renovarlo con Jacob en el versículos 3 y 4 del capítulo 46, y Dios también le promete que su presencia lo iba a acompañar durante el viaje. Y si vemos las palabras que le dice acá Dios a Jacob, es lo mismo que le había dicho, le va a decir años después, 430 años después. Se las va a decir Dios a Moisés, le va a decir: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Todo esto le está diciendo Moisés a Dios. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Dios lo tranquiliza, Dios le garantiza que iba a acompañarlo, que iba a llegar bien, y es más, le va a decir que va a ser José el que iba a cerrar los ojos de Jacob. O sea, todo eso Dios le está prometiendo
ahí. Y a partir del versículo 7 del capítulo 46, vemos que la Torá pasa a enumerar quiénes estaban incluidos en la descendencia de Jacob. Y los va a agrupar, a toda esta descendencia, va a agrupar a los hijos de Jacob por sus madres respectivas. Y nos dice que la cifra total fueron 70 los que van a ingresar junto a Jacob en Egipto. Los 70, sí, el número 70 siempre en las escrituras, como los sacrificios que se hacen, creo que es al cierre de Sukkot, si no me equivoco, 70. De las 70 naciones. El número 70 siempre representa a todas las naciones de la tierra. O sea, lo que se llama los gentiles. En hebreo goyim, en singular goy. Las naciones que no están dentro del pacto, los 70. Entonces, aquí, qué interesante que en esta reunión del pueblo con José, se hace especial referencia al número de las naciones, que eso el pastor Enzo nos ha enseñado tanto, ¿no? Cuando son las naciones que son injertadas, dijo el pastor Enzo, según el libro de Romanos, hemos sido injertados en Israel. En el buen olivo. Nosotros somos el olivo silvestre injertado en el buen olivo. No sé si llegamos a ser ni olivo silvestre siquiera. A lo mejor somos algo parecido. Olmo, el otro día alguien me estaba diciendo el olmo es una plaga. Uy, yo me identifiqué con el olmo. Un olmo injertado en el buen olivo. Bueno, es muy interesante lo que mencionaba Ada recién con relación a la palabra que Dios le dio a Moisés 400 años después de esta historia. Se repiten los patrones, se repiten los patrones. Casi lo mismo que le dijo a Jacob yendo a Egipto. Es interesante porque Ada dijo que Jacob era muy viejo. Y la verdad que Jacob tenía miedo de morirse por el camino. Y sí. Está clarísimo en esta palabra que Jacob tenía miedo de morirse por el camino. Sí. Por eso él le dice que José iba a cerrar sus ojos. Y después se lo reafirma diciendo, yo voy a descender contigo a Egipto. Pero interesante que Dios descendió con Jacob a Egipto y Dios salió de Egipto con Moisés. Es como, entendamos que la presencia de Dios va con nosotros. Ayer hablaba con mi hijo más grande y decíamos, donde vos estés, Dios derrama bendición. Dios está bendiciendo y multiplicó no sé por cuánto la empresa donde vos estás trabajando porque vos estás en esa empresa. Y ahora ya no estás solo, ahora se han convertido al Señor más personas en el staff de esa empresa. Y Dios bendice a la empresa porque ustedes están ahí. Donde vos estés, hijo de Dios, Dios está contigo y va contigo. Descendió a Egipto con Jacob y salió de Egipto con Moisés. Y no solamente eso, le dijo, mi presencia irá contigo, pero le hizo otra oración más. Moisés le dijo, ¿y en qué conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Este apartamiento es fundamental en la iglesia. Dios te sacó de Egipto y te metió en su pueblo. Por lo tanto, estás apartado de Egipto. Aun cuando descendió Dios con el pueblo a Egipto, con Jacob y los 70, a Egipto, Dios iba con ellos y permanecieron apartados en la tierra de Gosén, ahí en el valle fértil del río, del delta del Nilo, al norte de Egipto. Apartados. ¿Por qué? Porque fue muy astuto José. José le dijo, cuando vayan al faraón, díganle que ustedes son pastores de ovejas. Y no había nada más ofensivo para un egipcio que andar pastoreando ovejas para comérselo y mucho menos para sacrificarlo a Dios, porque la oveja para ellos era un dios. Un dios. Entonces, como eran pastores de ovejas, se aseguró José de que estuvieran apartados de Egipto. Miren el apartarse, la importancia que tiene. Apartados del pueblo idólatra que era Egipto.
Y acá Moisés a la salida le vuelve a decir otra vez que seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te ha hecho un pueblo especial. Su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa para que estés apartado de la idolatría del mundo. Estamos todavía en Egipto. Hay que permanecer apartados de la idolatría de Egipto. ¿Cuáles son las cosas que Egipto acepta? ¿Cuál es la idolatría? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los hábitos, las costumbres generalmente aceptadas por la sociedad? Ahora estamos en pleno camino a la Agenda 2030. Esta mañana leía que el intendente de mi ciudad adhirió a la Agenda 2030. Una locura. Y está haciendo unas cosas que no las está haciendo, pero las está firmando en relación con alinearse con la Agenda 2030. No te alinees con ninguna agenda del mundo. Es la Agenda 2030 de la ONU, dice. No te alinees con nada del mundo, con nada pecaminoso, con nada que te aparte del Dios único y verdadero. Contrario a las instrucciones de Dios. Con algo que te haga creer en una religión universal. Y que todos los dioses son iguales. Eso es la religión universal. Todos los dioses son iguales y todos son un ejad, un único Dios. No, no es así. Hay un solo Dios, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Oye, y lo dijo Jesús. No lo dijo solamente Moisés. No lo dijeron solamente los sacerdotes. Lo dijo Jesús. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios. Yahweh uno es. Y no hay otro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el apartarse de la idolatría del mundo, el apartarse de las cosas que acepta el mundo, es clave, fue clave en esta historia de esta para allá y es clave en la salida del pueblo de allí de Egipto. Pastor Enzo. Yo voy a sumar a las 70 personas, la familia de Jacob. Siempre se enseña por ahí, y hay otros que lo enseñan, hablan de la pureza de Israel. Me refiero a la pureza en cuanto a la sangre, y tenemos que entender que la matriz de Dios, cuando digo la matriz de Dios, es que Dios es amplio en misericordia, es grande en su gracia. Dios siempre tuvo misericordia de todos, y este número 70 habla de que Dios escogió un pueblo que es Israel. Sí, escogió un pueblo, pero estos 70 representan las naciones que por la misericordia de Dios, Dios quiere que sean parte de su pueblo. Estos 70 no eran 70 de una genealogía pura de Abraham, porque había cananitas ahí, uno era de los hijos de Judá. Entonces, de estos 70 vemos que no era toda la familia pura de la descendencia de Abraham, sino que había gente que estaba dentro que no era de la descendencia de Abraham y entran a Egipto. Y claro que después vamos a ver la salida de Egipto, y cuando veamos la salida de Egipto vamos a ver que a lo que se denomina el pueblo hebreo, que Dios le saca de Egipto, también hay muchas familias y personas que no son de la descendencia de Abraham, pero están incluidas en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en salir de ese lugar y llevarlos al desierto a hacer pacto con todos ellos. Esto es realmente para mí muy importante, porque nos muestra el amor de Dios y la gracia de Dios. Y cuando hablamos de las dos casas de Israel, o cuando hablamos de Israel como pueblo de Dios, vamos a ver que siempre está el amor de Dios y su brazo extendido para que seamos injertados y seamos parte de ese pueblo. Dios eligió un pueblo, eso no cambia. Pero dentro de ese pueblo que Dios escogió, Dios quiere que sean parte de todas las naciones del mundo, del pueblo que es de Él, el pueblo que Él le marca su voluntad, le enseña cómo hacer las cosas para que les vaya bien. Excelente, excelente. Y en el capítulo 47, a mí me encanta el versículo 9. No obstante, bueno, Ada va a explicarnos un poco esto del versículo 9. Bien,
47 en adelante, el encuentro, está relatado el encuentro de Jacob con el faraón. Jacob presentó a su padre al faraón, que era el rey de Egipto, es decir, presenta, le dice, faraón, este es mi papá, este es Jacob. José mostró respeto hacia el rey y no quiso que su padre se estableciera en Egipto, más específicamente en Gosén, sin informárselo antes al faraón. Y tampoco José se avergonzó de sus hermanos, ¿no? Porque él va a presentarles en definitiva a la familia. Faraón se dio cuenta que Jacob no era un hombre común, como bien decíamos antes, Jacob se había ganado una reputación en Canaán, y por eso se le confirieron a él grandes honores durante los 17 años restantes de su vida. Así que fíjense, desde el momento que Jacob llega a Egipto, va a vivir allí 17 años más. Y ahí el faraón le pregunta a Jacob por la edad, a lo que Jacob le dice que su vida no se podía comparar con la de sus padres. Jacob llama a su vida peregrinación, considerándose a sí mismo extranjero en este mundo y viajero hacia su morada. Eso es lo que dice el versículo 9. ¿No? Lo leo. El versículo 9 dice, Jacob le respondió al faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Mire que habla de que él era peregrino y que sus padres, Abraham e Isaac, eran peregrinos, habían sido peregrinos también. Es muy interesante esto porque eso está relacionado con Hebreos 11, de los versículos 13 al 16, que dice, conforme a la emuná, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, miren la confesión de Jacob al faraón, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué fuerte! Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Poniendo en contexto estos versículos de Hebreos, son emocionantes. Son emocionantes. Si no te emociona el corazón leer estos versículos de Hebreo, no sé, vamos a tener que exprimir cebolla para que te salga alguna lágrima. Porque realmente, miren cómo nos está mostrando nuestro destino, de que somos peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, sobre esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos, vamos hacia una ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Esto es fuertísimo. Cuando Jacob le dice al faraón, yo soy peregrino, soy extranjero. ¿Cómo? ¿Peregrino? Pocos y malos son los días de mi peregrinación. Y estuvo en la tierra prometida. Se fue a Harán, a la tierra de Labán. Volvió casado con 2 esposas, a otra vez la tierra prometida. Acá se va a Egipto y todavía no, dice, no llegó. Su objetivo no era volver a Canaán, a la tierra prometida, porque sabía que había otra tierra prometida para él. Entonces, es muy, muy, muy conmovedora, muy fuerte para mí al menos, estas palabras de José. Jacob, perdón, no de José. Creo yo que hace, por lo menos en mi vida, hace muchos años atrás, no son tantos, pero hace muchos años atrás, comencé a observar la tierra prometida, y que es lo que estás hablando,
Y cuando uno va entendiendo qué es nuestra meta, hacia dónde vamos, entendemos el presente y entendemos el pasado de muchos de nosotros. Es evidente que toda persona que no sabe a dónde va, es por eso que siempre hago la pregunta diciendo, ¿qué pasa si te morís? Entonces, mucha gente, me voy al cielo, y no está dando una respuesta que es clara, porque no nos vamos al cielo. Si bien hay un circuito de ir al cielo y volver, que se determina lo que se llama el arrebatamiento, pero es el volver, ¿cierto? Camino hacia una ciudad, hacia un lugar permanente que Dios tiene para nuestra vida. Nos quedan todavía 1000 años en esta tierra, después de los eventos que corresponden en la Biblia. Nos quedan 1000 años en esta tierra y luego viene esa nueva Jerusalén ataviada, donde eternamente viviremos, y ahí se cumplirá esto que estamos hablando. Qué lindo es cuando lo entendemos, porque sabemos dónde vamos, y si sabemos dónde vamos estamos tranquilos, porque el presente es peregrinación por algo que va de camino hacia aquel final. Guarden esto en su corazón, estas palabras que decía recién Horacio, hablando de Hebreos 11, estudien, léalo, guárdenlo en su corazón, porque es la motivación de la vida de todos que tenemos relación con Dios. De mi parte también aprovecho para despedirme y los dejo a ustedes que hagan el final, porque ya es la hora. Bendiciones. Yo agregaría, ¿no? Se me viene ahora a la memoria o a la mente que es una parashá que habla tanto de identidad. A un José recuperando su identidad, volviendo a ser hijo de Jacob, a nosotros recuperando nuestra identidad o quedándonos en claro, somos Israel, somos parte del pueblo escogido por Dios. Gracias por acompañarnos, tremendas enseñanzas, no deje de congregarse, sigan hoy estudiando, sigan edificándose mutuamente con todos los hermanos y los esperamos el próximo sábado. Bendiciones para todos, que tengan un feliz encuentro en la congregación en este día de reposo, apartado para nuestro Dios. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.